Continuamos cara a cara con el periodista Marcos Arana en Zona 3, 91.5 FM. Alfredo Nolasco Morales es el gerente nacional de combate contra incendios forestales de la CONAFOR. Y entonces, pues caramba, como que voy a utilizar un término vulgar, pero que puede ilustrar, como que me está sacando de onda algún tipo de expresiones de Alfredo, porque, oye, tan buena voluntad que tienen muchos muchachos de prepa y de secundaria y de primaria y muchas gentes que vamos a combatir el incendio de la primavera. Entonces, ¿eso está mal? No está mal ser voluntario, pero el voluntario que participa en el incendio forestal tiene que estar entrenado, debe tener aptitud física, debe tener equipo de protección personal y debe ser dirigido por personal experimentado. El voluntario que no tiene estas condiciones de aptitud física, entrenamiento, equipo de protección personal y dirección, ese voluntario puede participar en el arreglo de los alimentos, en el arreglo de los estacionamientos, en el arreglo de la limpieza de las áreas de espera dentro de la emergencia, pero fuera del riesgo que representa la línea de fuego. En la línea de fuego deben estar los combatientes experimentados que tienen aptitud física, tienen equipo de protección, tienen herramienta, tienen dirección experimentada, porque es una actividad. Pero estás hablando como militar, Alfredo. Es correcto, sí, el combate de incendios forestales utiliza conceptos militares. Utilizamos el sistema de mando de incidentes que nace en 1970 en Estados Unidos, después de que termina la guerra de Vietnam. Experimentados militares ven que hay caos cuando se presenta un incendio forestal y vienen todas las dependencias a ayudar, pero hay caos en la organización de los recursos, y entonces nace el sistema de mando de incidentes. Este sistema de mando de incidentes ha sido adoptado a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y ha sido expuesto en las conferencias mundiales de incendios forestales como un protocolo para no solo la atención de incendios forestales, sino para los desastres naturales en general. Hablo de huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales, fenómenos socioorganizativos. Y México no está exento de ir acompañando todo este proceso de desarrollo. Entonces, Alfredo, tú en esa jerarquía, ¿qué grado tienes? Bueno, como gerente de protección contra incendios forestales tengo la obligación de estar entrenado, de estar preparado, de tener experiencia de campo. Yo empecé como combatiente de incendios forestales hace 30 años y he estado al mando de las 3 emergencias más importantes del país. La emergencia de 1989 en Cancún, la emergencia de 1998 en el sur de México y la emergencia de 2011 en Coahuila. En los 3 estuve como mando de incidente, en el mando unificado que establecimos en ese entonces. También colaboré en el mando unificado del incendio de la primavera en 2012, aunque hay experiencia mucha ya en el gobierno del estado y en los municipios. Entonces, todo nuestro personal tiene diferente tipo de entrenamiento para operar equipo aéreo, para operar maquinaria pesada, para dirigir contingentes, para dirigir los equipos especializados como los carros motobomba, para hacer contrafuegos, para hacer manejo preventivo de combustibles, etcétera. Es un trabajo sumamente especializado y afortunadamente para nosotros formamos parte de la Comisión Forestal para América del Norte, nuestro país, junto con Canadá, Estados Unidos y México. De ahí hemos logrado tener desde hace más o menos 25 años colaboración con Estados Unidos y Canadá, y hemos entrenado un contingente muy grande a nivel de México en términos de técnicos especializados. Alfredo, te pregunto, ¿ustedes tienen helicópteros para combatir incendios? Estoy hablando de CONAFOR, no de CONAGUA, ¿eh?
Estamos hablando de estos helicópteros que utilizamos en incendios forestales. Sí, hay alrededor de 24 helicópteros en el país. Algunos son rentados por la CONAFOR, otros son aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Tenemos 2 convenios con ellos para el aporte de helicópteros para el combate de incendios forestales, más los helicópteros que aportan las entidades federativas como Jalisco, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Nuevo León o Quintana Roo. Y con esto integramos alrededor de 24 aeronaves. Yo quiero decirle al público, al auditorio, que todos los recursos tecnológicos giran alrededor del combatiente y de los técnicos de manejo del fuego. Es decir, los helicópteros por sí mismos no apagan los incendios. Quien apaga la última chispa de un incendio forestal es el combatiente de incendios forestales. El recurso tecnológico, carro motobomba, bombas portátiles, equipo aéreo, llámese helicóptero o avión, cisterna, es un equipo de apoyo a las fuerzas terrestres que tenemos desplegadas en los incendios, de tal manera que nuestro recurso más valioso y al que tenemos que reconocer es al combatiente de incendios forestales y al técnico de manejo del fuego que están operando las estrategias y las tácticas cada día en los incendios forestales. Fíjate que, bueno, el público es muy incisivo y te pregunta muchas cosas, pero entre otras dice, bueno, yo vi limitaciones en el caso de 2012. En 2012 fue lo de la primavera. Fue de la primavera. Bueno, dice, pregúntale a tu invitado si considera que efectivamente estamos preparados para combatir incendios. Montes de Oca, paso a otro. El señor López dice, a ver, en cuestión de los helicópteros, dice, tengo información en el sentido de que la Sedena renta los helicópteros a la CONAFOR y de que la Armada o la Marina renta los helicópteros con inclusive precios muy diferentes, uno de 30 y tantos mil pesos por hora y el otro de 50 y tantos. ¿Por qué esas diferencias? Bueno, son varias preguntas, te dejo el micrófono. Bien, sobre la primera pregunta relacionada con si estamos preparados o no estamos preparados o si había deficiencias o no, yo diría que no. Tenemos en términos de recursos un inventario bastante importante. El incendio forestal de la primavera se generó a las 10:35 de la mañana de aquel día 20 de abril de 2012. A los 5 minutos estaba detectado y a los 15 minutos el personal había sido despachado. A las 10 de la noche, como a las 3 de la tarde, se había declarado casi controlado y a las 10 de la noche estaba controlado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que las condiciones meteorológicas cambiaron y hubo una reactivación del incendio porque no se había logrado hacer toda la liquidación, es decir, revisar cada centímetro del perímetro del incendio. Y hubo una reactivación y los vientos incrementaron a 60 kilómetros por hora y eso nos saltó el control, pero hubo coordinación institucional, hubo recursos suficientes, hubo equipo aéreo suficiente, hubo combatientes, hubo técnicos especializados, hubo alimentación, hubo organización, se aplicó el sistema de mando de incidentes, trajimos brigadas y recursos humanos especializados de otras entidades federativas. Desafortunadamente las condiciones meteorológicas sobre las cuales no tenemos control y estas condiciones no tienen patrón, generaron que se saliera de control, pero 5 días después ese incendio estaba bajo control y se logró detener, pero además proteger parte de la infraestructura que estaba inmersa dentro del bosque de la primavera. Sobre el tema de los helicópteros de Sedena y de Semar, efectivamente tenemos un convenio con ellos, tenemos un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para capacitación de pilotos y para aportación de equipo aéreo. Es cierto, les pagamos porque así lo establece la Ley Federal de Derechos, es algo que los señores diputados consideran pertinente, que cuando se usa un recurso de una dependencia con otra, la Ley Federal de Derechos establece
que se tiene que cubrir ese costo, así lo establece la ley. Pero ¿por qué esa diferencia tan grande, Alfredo? Son diferentes equipos. Los equipos aéreos son diferentes, unos helicópteros son más grandes, otros helicópteros son más chicos. Entonces, dependiendo del tamaño de los equipos, son los costos que se cubren. Hemos bajado el tema de los equipos aéreos con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta terrestre. Entonces, por ejemplo, hemos crecido de 5,000 combatientes, ahora tenemos casi 15,000 combatientes en el país y nuestra capacidad de respuesta es mucho mayor. Yo quiero agregar y decirle al público que su programa de protección contra incendios forestales, el programa mexicano de prevención de incendios forestales, y no lo digo yo solamente soy el portavoz, es un programa que se encuentra a nivel de los mejores del mundo. Hoy día Pero entonces, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede? A Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que tienen mucho dinero y tienen mucho recurso, se les queman 3 millones de hectáreas cada año. A nosotros se nos queman 250,000, 280,000 hectáreas. Entonces, no es un problema de dinero, no es un problema de preparación, es un problema de la condición de los bosques y de la participación de la sociedad. Pero quiero compartirles que hoy día el programa mexicano está transfiriendo conocimiento a los países de Centroamérica, Colombia, República Dominicana. Estamos entrenando personal técnico hacia esa región porque el problema de incendios se ha convertido en un problema regional y los países tenemos que colaborar y participar. Importante, te comparto nomás una inquietud, es como inquietud del público. Este ingeniero dice, sí, nomás que cuando haya brigadas de voluntarios para combatir incendios en la zona metropolitana de Guadalajara o en cualquier parte, por favor, que no les ponga camisetas de partidos políticos, del PRI, del PRD o de lo que sea, que cuiden ese aspecto, porque los combates de incendios es una tarea pública, no partidista. Esa es inquietud de Alfredo. Hago una pausa y les recuerdo que el Twitter es @zona3noticias, @Arana Cervantes.